Hola, queremos invitarte a que veas este video en el que vamos a explicar cuáles son los posibles delitos que están previstos en toda la reglamentación que tiene que ver con la pandemia, con el COVID-2019 y con todo el riesgo que implica desde el punto de vista jurídico. Mucho se ha dicho, mucho se ha publicado, muchas noticias se están dando vuelta por allí con personas que están o detenidas o retenidas o que se les inicia una causa judicial al respecto. En este video vamos a explicar cuáles son las figuras delictivas que están en juego, qué requisitos tiene cada una para que se configure o no un delito, y esto te va a ayudar a vos para actuar dentro de la ley, para poderte defender en el caso que haya algún tipo de acusación en tu contra y que de esta forma puedas tomar mejores decisiones. Te invitamos a ver el video y luego a que nos dejes tus comentarios en la página web aguinagabogados.com.ar. Muchas gracias. Aquí puedes ver los 6 delitos que están en juego y también qué ocurre en caso de secuestro o decomiso del vehículo o del bien que se utilice para cometer alguno de estos delitos. El incumplimiento del aislamiento obligatorio es uno de los casos que más vemos en la vida diaria. ¿Qué se sanciona en estos casos? La conducta de la persona que viola la cuarentena, incumpliendo las disposiciones de los gobiernos que nos dicen cómo será el aislamiento obligatorio y bajo qué condiciones se puede salir de la casa. ¿Quiénes pueden violar esta ley? Bueno, todos los habitantes de Argentina, sin importar si la persona está enferma o sana. Basta con que la persona viole la cuarentena. Se exige la prueba del dolo directo. ¿Qué significa? Que el autor tiene que tener conocimiento de que existe una cuarentena y la voluntad de violarla en cualquiera de sus formas. No hace falta en estos casos que exista un resultado de enfermar a otra persona o de transmitirle el virus a otra persona. Reiteramos, basta con violar la cuarentena. La pena prevista para este delito es de 6 meses a 2 años de prisión. La propagación del virus es de los casos más dañinos que vamos a ver. ¿Qué se sanciona aquí? La conducta de propagar el virus, de transmitirlo a otra persona. ¿Quiénes pueden violar la ley? Todos los habitantes de Argentina que además estén contagiados con coronavirus. El que está sano no puede cometer este delito. Se trata de un delito de resultado, es decir que con la acción del acusado se debe contagiar al menos a una persona. Se exige que se haya actuado con dolo directo, es decir, con conocimiento del autor de estar enfermo y con la voluntad de contagiar a otra persona. También se admite que se haya actuado con dolo eventual. ¿Qué significa? Que el autor no quiere propagar el virus, pero lo admite como posible. Se representa el resultado de propagar el virus y este resultado le es indiferente. De todas maneras, actúa. Para este tipo de casos la pena es de 3 años a 15 años de prisión. Como ves, es bastante más grave que la anterior. Dentro de los delitos de propagación del virus tenemos que ver qué ocurre con la tentativa, porque la tentativa también se sanciona en este tipo de casos. ¿Qué significa? Que el autor comienza a ejecutar el delito de propagar la enfermedad, pero la otra persona no recibe el virus por razones ajenas a la voluntad del autor. En estos casos se comete el delito, pero se lo sanciona con una pena reducida. Se reduce de 1/3 a la mitad. Pueden darse una serie de cuestiones que requieren una explicación mayor cuando el autor actúa dentro de lo que se llama el error. Por ejemplo, el autor desconoce estar enfermo o cree que la enfermedad que tiene no es una de las contagiosas o peligrosas, como es el caso del COVID-19. Acá tenemos que analizar si estamos frente a un caso de error inevitable, es decir, el error no podía ser evitado, aún mediante una diligencia normal por parte del autor. En este caso, se excluye el dolo y la culpa y el autor no recibe ningún tipo de pena. Ahora, si el error es evitable, es decir, el autor pudo haber empleado una diligencia normal o pudo informarse adecuadamente para salir del error, no lo hizo. En este caso se excluye el dolo y la acción del autor mantiene la figura culposa y se puede recibir una sanción por delito culposo que es menor. Esta sanción está establecida en el artículo 203 del Código Penal para el que ha actuado de manera imprudente y la pena va de 6 meses a 5 años de prisión y también hay una pena de multa. El delito de intimidación pública es un delito muy difícil de probar y además debemos señalar que está en juego el derecho constitucional de libertad de expresión de las personas.
¿Qué se pena en este tipo de casos? Generar temor público. ¿Cómo? Mediante voces de alarma de situaciones relacionadas con la pandemia. ¿Quién lo puede cometer? Cualquier persona. Se requiere dolo, es decir, el dolo de querer generar temor público. Y decíamos que esto es muy difícil de demostrar, porque por lo general las personas lo que buscan es informar a la población y no generar temor. Lo que ocurre es que este tema está íntimamente relacionado con lo que se llama noticias falsas o fake news, y también es utilizado por los gobiernos para evitar que la gente transmita noticias que no favorecen la posición oficial. Por eso hay que ser muy cuidadoso con este tipo de investigaciones. La pena prevista para este tipo de delitos es de 2 años a 6 años de prisión. Entendemos que el delito de desobediencia no puede darse en estos casos, porque nuestra ley requiere, para que haya delito de desobediencia, que la orden haya sido dada por una persona determinada y que haya sido recibida también por una persona singularmente destinataria de la orden. Por lo tanto, en estos casos, donde la orden de cumplir el aislamiento es dada a todo el público en general y no a una persona individual, no tipificaría dentro del artículo 239 del Código Penal. La pena prevista para estos delitos es de 15 días a 1 año de prisión. Deberíamos decir que, en la práctica, cualquier desobediencia quedará abarcada dentro del caso analizado en el número 1, que es el de incumplimiento del aislamiento, pero no dentro del delito de desobediencia. El delito de declaración jurada falsa es uno de los que puede verse también en la vida diaria. ¿Qué se pena aquí? La acción de una persona de insertar en un instrumento público datos que son falsos. ¿Quién lo puede cometer? Cualquier persona que se haga un certificado de circulación para poder salir del aislamiento obligatorio mediante una causal que no sea real. Por lo tanto, la recomendación es salir del domicilio pero con una causal adecuada y llevar la documentación que acredite la existencia de esa causal. Este tipo de delitos recibe una pena de 1 a 6 años de prisión. El delito de encubrimiento, tal cual se ha indicado en los decretos del Poder Ejecutivo Nacional, no pueden darse en la práctica a nuestro criterio, porque se obliga a denunciar violaciones al aislamiento obligatorio a funcionarios, personal de salud, personal a cargo de establecimientos educativos, autoridades en general y a empresarios. Lo que ocurre es que en nuestra ley penal, los únicos que pueden cometer este delito son las personas que integran el Ministerio Público Fiscal, y no el resto de las personas como las indicadas anteriormente, que están establecidas en el decreto del Poder Ejecutivo Nacional. Por lo tanto, entendemos que este delito no podría darse en la práctica. Posible delito, sino la posible pérdida de la propiedad de un bien, como puede ser un automóvil, que se utilice como herramienta para cometer alguno de los delitos antes analizados. El secuestro del vehículo puede disponerse mientras se desarrolla el proceso penal y se devuelve con la sentencia. El decomiso es una sanción accesoria a la condena, es distinto al secuestro. Y aquí se pierde la propiedad del bien utilizado como herramienta para cometer el delito. Si bien esta situación es poco probable, está dentro de las posibilidades y riesgos que se corren cuando uno comete alguno de los delitos antes analizados. Esperamos que nos dejes tus comentarios en nuestra página web y nos plantees las situaciones particulares que se te pueden haber presentado frente a este tipo de casos. En el video hemos dado explicaciones generales, pero cada caso particular tiene su necesidad de ser analizado individualmente y su solución también individual. Por lo tanto, si vos nos planteás tus comentarios y tus dudas, las vamos a responder en la medida que podamos.